Decía entonces que la forma de regular R2 y R4 es una forma muy utilizada en resistencias de exactitud, que es una clavija cónica, de tal forma de que si la clavija, yo acá estoy señalando los bornes de la resistencia de 10 ohms, acá tengo un borne de resistencia de 10 ohms, este es el otro borne de la resistencia de 10 ohms. Entonces, si la clavija no está, quiere decir que la resistencia está en el circuito. Si la clavija está conectada, significa que están puenteados esos dos bornes. Estos son los de 50 y esta es la que corresponde a la de 100. Entonces, al estar los dos puenteados, significa que en el circuito tengo 10 ohms. Tengo 10 ohms en R2 y 10 ohms en R4. Y la forma de la clavija es muy útil porque al hacer presión se autolimpia la superficie y eso ayuda a que la resistencia y hace una buena fuerza y eso ayuda a que la resistencia de contacto sea pequeña y además constante. Lo que no se puede evitar que sea constante. Así que se utiliza mucho en lo que son instrumentos. Así que esto, digamos, es una forma del puente. Hay puentes más modernos, pero mantienen la idea, exactamente la misma idea de esto. Puede ser que un puente no le veamos las conexiones. Además de ser un puente, este es un puente marca Siemens, además de ver el mecanismo, vemos los contactos de cada una de las resistencias de cada década. En muchos casos eso no se ve porque está tapado y tenemos solamente una perilla que lo mueve, pero con la idea es exactamente la misma. Entonces, voy a volver primero para que recuerden las letras. No, las letras no está puesto. Vamos a centrarnos aquí. Esta unión, detector con las dos resistencias, y estas dos uniones, esta y esta. Me faltaron ponerle las letras para que quede súper claro, pero nos vamos a referir a este circuito, estos tres. Entonces, tenemos detector y tenemos la R4, la R3 y la R0. Estamos refiriendo a este circuito de resistencias conectadas en triángulo. Entonces, fíjense que acá está R y está X, que no las dibujé porque me estoy centrando en otro problema. Entonces, ese circuito puede ser cambiado a este otro que está aquí abajo, que es el mismo circuito del triángulo pasado a estrella. Las expresiones para cambiar de un circuito a otro son estas que están aquí. RA más RB, bueno, en función de las que están en triángulo. Y de aquí este sistema de tres ecuaciones nos permiten sacar las resistencias de la estrella conociendo las del triángulo. Y por lo tanto, si hice ese cambio, o si hicimos ese cambio, nos queda esto que está aquí. El puente de Thomson nos quedó reducido a este circuito. ¿En dónde? Fíjense que que lo tenemos convertido en un puente de Wheaton, en definitiva, porque esto es una rama del puente, y esto es otra, y bueno, las que quedan son estas. Entonces, ¿cómo es la ecuación de equilibrio del puente de Wheaton? Es el producto de las resistencias que están en las diagonales opuestas del puente. RC más X multiplicado por R2 tiene que ser igual a R1 por R más RB. Y de aquí tengo que despejar X, pero no sin antes reemplazar el valor de RC y RB, porque son las que provienen del triángulo, ¿no es cierto? Que son las realmente físicas que están. Entonces hay que reemplazar el valor de RC y RA. Da trabajo llegar a esta expresión que está acá. Esta es la expresión final, reemplazando valores.
Si alguno tiene ganas de hacerla y no le sale, yo lo ayudo. Tengo mi machete también, porque ir pensándola, pero si llegan a sacar esta expresión, bueno, han hecho mucha gimnasia y de la buena. Entonces, esto es lo que me quedó. Me quedó una expresión que tiene un término inicial que es idéntico al puente de Wheaton. R1 sobre 2 por R. Y me quedó otro término que ahora vamos a analizar. Y lo importante, digamos, es que lo que quiere el usuario, lo que quiere el constructor, o la idea de Thomson, digamos, decirlo de alguna manera, es que la ecuación de equilibrio sea simplemente R1 sobre R2 por R. Es más, R0 sería un problema definirla para poder hacerla entrar en esta ecuación. Entonces, la idea es que este término sea cero. En la medida de lo posible sea cero. Entonces, para poder hacer este término cero, lo primero que tengo que hacer es tratar de hacer 0 R0, que es la unión de las dos resistencias, incógnita y patrón. Eso lo hago con un conductor lo más corto posible y de mayor sección posible. Eso me da la resistencia más pequeña posible. Y el otro término que trato de hacer cero es este que estoy señalando acá, R1 sobre R2 menos R3 sobre R4. Entonces, lo que voy a hacer, y por eso mantengo la igualdad de las variaciones de R1 y R3, y R2 y R4, las hago iguales, para que esto se cumpla siempre. Entonces, que este término se haga cero. Ahora bien, esto es muy bonito, pero sabemos que nominalmente esto puede ser cero, pero en la realidad, pequeñas diferencias que existan en las resistencias tienen errores, y por lo tanto no son exactamente iguales, pequeñas diferencias que existan, me va a acarrear un error. Ese error se puede calcular, hay que calcularlo, también da bastante trabajo. Hay que pensar que cuál es el valor que da la mayor diferencia aquí. Entonces tengo que pensar que este es el más grande y este es el más chico, y que R3 es el más chico y R4 el más grande. Y eso lo pongo en función de la tolerancia E, que le llamo E de las resistencias del puente. Y llego a la expresión que está aquí abajo. Esto se llama, este problema, digamos, de que esto nominalmente sea cero, pero que en la realidad no sea cero, y que esa diferencia dependa del propio error de las resistencias, se llama error de acoplamiento. Y es debido a que esto es igual solo nominalmente, pero en la práctica no. Así que se llama error de acoplamiento, y con que sepan utilizar la expresión ya es importante. Si la puedo demostrar, bueno, habré practicado un poco más, pero no se lo vamos a pedir. 4 veces E, que es la tolerancia de las resistencias del puente, multiplicado por R0 más multiplicado por R0 dividido X más R. Expresión final, fíjense que son todos valores bajos, X, R son valores que estamos analizando que son pequeños, y R0 también. Esto sucede cuando los errores E, errores relativos de todas las ramas, son iguales, que es lo que sucede en un puente. Bien, ahora vamos a pasar al error de insensibilidad del puente que fíjense que aquí, si el error de acoplamiento que estoy señalando es despreciable, me olvido de que existe este término, y por lo tanto la expresión de equilibrio X igual a R1 sobre R2 por R.
el error en X, que es el error en R1, más el error en R2, más el error en R. Más, de la misma manera, no está escrito, pero de la misma manera que en el Whiston, más el error de insensibilidad. ¿Por qué? Porque es un método de puente, tenemos un detector de cero, que es exactamente lo mismo que en el anterior. Y podríamos eventualmente analizarlo de la misma manera que el anterior, porque ya teníamos un circuito equivalente que nos llevaba al puente de Whiston. Pero en este caso la matemática se complica un poquito, por lo tanto se utiliza otra forma, no vamos a ahondar en la forma del análisis, pero es siempre dando un desequilibrio al puente. Un desequilibrio que se traduce en un delta X de insensibilidad cuando en el detector circula una corriente igual a la resolución. Si hago las cuentas, en este caso también aquel que tenga deseos de profundizar en este tema, estoy dispuesto a ayudarlos, pero no da para que estemos media hora deduciendo la ecuación. Me lo dicen y lo hacemos. Entonces la expresión del error de insensibilidad, después de hacer unos cuantos aproximaciones y idas y vueltas, llegamos a esto que vemos aquí. Delta 0 y B es la resolución. Fíjense que tenemos la misma idea que hoy en Whiston. Tenemos en el numerador la resolución y un grupo de resistencias que son las propias del puente. RG también la teníamos, que era la del detector. Mira, acá puse RG, pero en realidad sería RD, que es la resistencia del detector. Anótenlo para que no se compliquen. RG la resistencia del detector. Y después estos son resistencias del propio puente. Y en el denominador aparece la resistencia incógnita, también en Whiston aparecía la resistencia incógnita, y ahora en lugar de la tensión aparece la corriente, que también es bastante hasta intuitivo si se quiere, porque es lo que estamos fijando nosotros. En este circuito se fija la corriente, porque en el circuito de corriente los tres resistores que están involucrados en la medición son muy bajitos. Entonces generamos una corriente a través de una especie de, si se me va sin querer, generamos una especie de corriente, un generador de corriente, con la tensión y un valor de resistencia de regulación grande. Entonces, el concepto de la sensibilidad en Thomson es exactamente lo mismo que en Whiston, con la diferencia que voy a despejar el valor de corriente en lugar de tensión. La idea es la misma. Así que ahora, lo único que me queda para contarles es, o decirles, es un ejemplito que redondea estas cuestiones de los puentes. A mí se me ocurrió a último momento, por eso lo van a ver medio desprolijo, lo terminé sobre la hora, porque en las clases presenciales lo hacemos en el pizarrón, pero se me había ido de la cabeza que tenía que hacerlo a último momento. Así que ahora van dos diapositivas que son para terminar y que tienen que ver con la idea general del diseño de un puente. O sea, estamos en la idea de medir con un puente. Voy a utilizar este criterio, esta forma de pensar, para cualquier puente, ya sea Thomson o Whiston. Por supuesto, en cada caso, utilizando las ecuaciones que le corresponden. La idea es la misma. Entonces, el comienzo de la cuestión es definiendo un puente. Que tenemos un puente disponible. Un puente que se caracteriza porque R1 y R3 son décadas, resistencias a décadas, que tienen 10 por 100 a 10 por 0,1. Y R2 y R4, resistores que a saltos, fijos, que varían a saltos, tenemos 10, 50 y 100 ohms. Que es medio clásico, son medios clásicos esos valores. La tolerancia del puente, que vendría a ser la tolerancia de cada una de sus resistencias, es más o menos 0,1%. Y su potencia admisible, si bien aquí
no es para nada crítica generalmente. La potencia de la resistencia es trabajando una potencia muy baja, a diferencia de Whiston, que ahí sí hay que tener mucho cuidado. Cuidado hay que tener siempre, pero es menos problemático aquí. Es 0,25 de vatio. 0,25 de vatio también es un valor clásico para resistores de exactitud de laboratorio, utilizados para medición. Es clásico esa potencia. El detector que tenemos disponible es un detector que tiene una constante de 0,02 microamperes por división. Esto significa que por cada división que deflecta el detector, implica una corriente de 0,02 de microamperes. Es un instrumento, en este caso, ¿no? Es un instrumento de imán permanente y bobina móvil, idéntico a los que vimos, de una gran sensibilidad, porque con muy poquitita corriente ya deflecta. Pero es un instrumento que no sirve para medir, sirve solamente para detectar la existencia de corriente, o el pasaje de corriente. No tiene clase de exactitud. Estos instrumentos no tienen clase de exactitud, por lo tanto, si quisiéramos medir, por ejemplo, supongamos que está indicando el índice 10 divisiones. Entonces, 10 divisiones multiplicado por 0,02 me da una idea de la corriente que está circulando, sin duda. Pero al momento de acotar el error no puedo porque no tiene índice de clase. Por lo tanto, no sirve para medir. Sirve para verificar que circule o no corriente. La resolución de este instrumento es 1/20 de división. Van a ver en muchos ejemplos que en la resolución, y yo se los adelanté un poquitito el otro día cuando hablamos de lectura de un aparato analógico, la resolución de un aparato analógico generalmente ronda, o por lo menos poco discutible, porque depende también del ojo del operador, es poco discutible si utilizamos 0,1 de división, y de hecho en todos nuestros problemas vamos a usar ese valor, 0,1 de división. ¿Por qué el 1/20? Porque este es un detector o galvanómetro de índice luminoso, o sea, su índice es a través de unos espejos y una generación de luz. Eso lo hace mucho más sensible y una resolución mejor. Y su resistencia propia interna es de 10 ohms. Entonces queremos medir una resistencia de 100 microohms. Aquí tenemos, lo primero que vamos a hacer, va a ser elegir las resistencias del puente. Y para eso vamos a plantear la ecuación de equilibrio, ¿cierto? Entonces igualamos, esto es lo que quiero medir. Por supuesto, siempre cuando voy a hacer una preparación del sistema de medida, siempre tengo que pensar el orden de magnitud. Este ejercicio proviene de la práctica, que hay uno que dice que la resistencia es aproximadamente 100 microohms y después termina siendo, la realidad cuando medimos, termina siendo 98, que podría ser 90, que podría ser 110. Porque si supiéramos el valor no lo mediríamos. Tenemos un orden de magnitud, siempre hay que partir de algo, si no, no. Entonces partimos de que es del orden de 100 microohms. Y si estamos muy lejos de la realidad, bueno, la primera medida será para tener una idea del orden de magnitud de la muestra y después volveremos a hacer las cuentas. Eso cuando no se tiene ni idea de cuánto vale, pero ya les digo, generalmente uno tiene un valor de partida. Entonces, si vamos a la ecuación de equilibrio, de este lado tenemos 100 microohms. Entonces, R es un resistor patrón. Tengo que tratar de tener un valor del resistor patrón de tal forma de que R1 sea el valor más grande posible para tener mejor resolución de la medida. Cuanto más grande R1, más resolución tengo porque la variación de R1 es constante. Entonces, la variación relativa de R1 sobre delta R1, que es la variación de R1, estas resistencias son de décadas, 0,1 ohm en este caso, aquí está, ¿cierto? Este valor. Entonces 0,1 dividido el valor total de R1 me va a dar la resolución del puente. Entonces, en la medida de que tenga mejor resolución, muchísimo mejor. Si no tengo una buena resolución, se me va a complicar la llegada al equilibrio. Entonces, eso lo voy a lograr con
una resistencia R1 lo más grande posible. Entonces me fijo qué valores disponibles tengo, porque hay que empezar a tirar valores ahora acá. Entonces, me fijo que la resistencia más pequeña patrón que tengo es de 100 microhms. Entonces aquí tengo 100. Entonces la única posibilidad que tengo para el cociente es 1. R1 sobre 2, 1. Y me voy y me fijo los valores disponibles y veo que si quisiera poner 1000 en R1 para tener un buen valor de R1, el más grande posible, fijémonos que R1 el valor más grande que toma es 1111. Entonces, del orden de 1000 no me daría porque no tengo 1000 en R2. Por lo tanto, tengo que tomar el mayor valor de R2, que es 100, y recurrir a 100 también en R1. O sea que ya me quedó, las resistencias del puente me quedaron fijas en el mejor valor. El error en X va a ser el error en R1 más el error en R2 más el error en R más el error de insensibilidad, que no lo puse porque lo voy a tratar de hacer despreciable. Ahora vamos a ver si podemos o no. Por dato del problema, que no lo tengo aquí, no lo puse, pero en el problema, en el enunciado del problema de la práctica está, que es 0,301, si no me equivoco. Ya me fijo. La resistencia patrón es 0,205, perdón, 205%. 0,005%. Por lo tanto, ese error es despreciable frente a la suma de estos dos, que es 0,2. Por lo tanto, me quedo con 0,2. Desprecio el otro. Ahora, para que eso sea cierto, para que podamos medir al 0,2%, el error de acoplamiento y el error de insensibilidad tienen que ser despreciables. Entonces, planteo, ¿cuánto tiene que valer R0 para que eso sea cierto? Y aquí le pongo, si estoy midiendo al 0,2, quisiera, en principio, que todos los errores que quiero sacarme de encima sean 0,02. Como veo que tengo dos errores que me quiero sacar de encima, que es el de acoplamiento y el de sensibilidad, le doy a cada uno de ellos 0,01% de valor. De manera que, en el peor de los casos, sumado me da 0,02 y sigue siendo despreciable frente al error del puente. Entonces, 0,01% va a ser igual a 4 veces 0,1, acá está, 0,1 que es la tolerancia del puente, por R0 dividido 200 microohms, que es la suma de las dos incógnitas. Eso me da 5 microohms. 5 microohms equivale, espejo, supongo que es una unión de cobre, un cable de cobre, una barra de cobre, y me da 175 milímetros cuadrados si la longitud entre las dos resistencias, entre la unión de X y R, es de 5 centímetros. O sea que tengo que achicar esa longitud y hacer de una sección importante. Esto se puede lograr con una barrita de cobre de 200 milímetros cuadrados de sección, que es fácilmente lograble, utilizable y conseguible. Entonces, si logro hacer eso, me olvidé de que existe el error de acoplamiento. Ahora voy a hacer el mismo criterio para el error de insensibilidad. Tomo la fórmula del error de insensibilidad y acá fijo este valor, lo fijo en 0,01, que lo dividí por 100 para empezar allá a hacer las cuentas como corresponde. Entonces lo pasé a por unidad. Entonces lo dividí por 100. Y entonces aquí tengo la constante del galvanómetro multiplicada por su resolución en divisiones, que me da la constante la resolución en corriente, multiplicado por las resistencias que salen de la fórmula. Esto también. Y acá abajo tengo la incógnita, ¿qué es lo único que me queda? La corriente. Tengo que despejar la corriente. Despejo la corriente y me da 22 amperes. Significa que si logro hacer circular 22 amperes en este puente, el error de insensibilidad es despreciable. Y por lo tanto estoy midiendo en las mejores condiciones del puente. Y eso es lo que voy a hacer. Verifico si la potencia del resistor incógnita y el resistor patrón lo soportan. El resistor incógnita, bueno, dependerá del resistor que tenga. Si le doy más corriente lo puedo romper, pero vamos a suponer que no hay ningún problema. El problema está aquí, que es
generalmente con 0,25 de vatio, generalmente la limitación está en el patrón, y generalmente nunca en la incógnita. Pero habría que tener en cuenta los dos casos, ¿cierto? Entonces, la potencia disipada en el patrón es 22 al cuadrado y cuadrado R, ¿verdad? 22 al cuadrado por 0,001 me da 0,05 vatios. Soporta 0,25, por lo tanto, perfecto. Puedo medir en las mejores condiciones y se terminó el problema. Podría verificar la potencia disipada en los resistores, R1, R2, R3 y R4, pero con 0,25 de vatio y la caída de tensión que tiene esto, que está, la caída de tensión está aquí. Vuelvo un cachitito para verlo. Fíjense que la corriente que puede dañar a R3 y R4 es la que viene por aquí, es la caída en R0, o sea, es nada. Pero si quiero lo puedo hacer. Y de la misma manera, vamos un poquito para atrás, la corriente que circula por R2 y R1, se me cambia solo, discúlpeme, ahí está. Se me cambia alguna cosita, me pasa que las diapositivas sin querer se me pasan. Estamos acá, R2 y R1, la corriente que circula por esta rama está dada por la caída que hay en R0 y X, o sea, 22 por esta suma, o sea, también una tensión extremadamente baja, corriente extremadamente baja. Eso no va a ser un problema, pero eventualmente lo podría verificar. Vamos a lo último de nuevo. Y aquí terminó el problema. Si seguimos, podríamos hacer un ejercicio de puente de Wheatstone, con lo cual seguiríamos exactamente todos los pasos estos. La diferencia, ¿en dónde radicaría la diferencia? Que no existe error de acoplamiento. Y por lo tanto, el error de insensibilidad lo puedo igualar directamente a un décimo del error fortuito. Pero la diferencia es numérica. Nada más que numérica, porque todo lo demás el concepto es igual. Y bueno, me quedé sin más para decirles, espero que no haya sido demasiado aburrido esto, que les haya servido de provecho, y si quieren, me quedo con alguna preguntita que salte, que no haya sido demasiado claro, en fin, lo que quieran. Los escucho si quieren decir algo. Si no se les ocurre nada, que es bastante lógico que no se les ocurra nada, porque lo acaban de ver, supuestamente a uno se le ocurren las dudas, las inquietudes cuando repasa el tema, por lo menos a mí me pasa eso. Si les pasa cuando repasan, me mandan un correo. Si es necesario, haremos otro Zoom. Si lo podemos resolver por correo, lo resolvemos, pero lo vamos a resolver, eso es la idea. Así que oportunidades hay. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, quedan 10 minutitos de este Zoom. Si quieren, me quedo 2 segunditos más por si se les ocurre algo. Si no, nos despedimos. Hola, sí, tengo una duda. Sí, más fuerte, por favor. La Firmina de recién, ¿la Sí, podés poner? vamos. Sí, ¿está? La anterior. ¿Está? Sí. Ahí abajo que calculaste el error relativo en X. Sí, La última que dice error relativo en R. sí. ¿Qué vendría a ser eso?
Ese error es el error relativo en la resistencia patrón, que yo aquí me olvidé de escribirlo, porque aquí escribí las características del puente acá, las características del detector, y no puse la característica de la resistencia patrón porque me la olvidé. Tendría que haberlo puesto. Eso Es un dato del ejercicio. es un dato del ejercicio y está en la guía de trabajos prácticos, está dado en la última parte. En el enunciado dice que queremos medir una resistencia de 100 ohms y que disponemos de estos materiales. Lo que no está, que nos acabamos de verlo hoy cuando empecé a ver digo, cómo redondeo esta clasecita, y me di cuenta que no está el dato del puente, aquí está, ahora lo puse, y vamos a sacar una fe de ratas con el dato del puente. Pero lo demás, la resistencia patrón y los detectores están a elección. Entonces, Ok, en ok. este error es, lo tengo aquí a mano porque estoy mirando la guía, es 0,005%, con lo cual, sumado al 0,2, no pesa. Por eso Está bien, está bien. lo desprecié por eso. Listo, gracias. Muy bien. Profe, ya que está